Y con eso en mente quiero hacer una recapitulación. Hemos estado hablando desde que iniciamos la iglesia, que ya tenemos oficialmente 6 meses que la iniciamos, de los 5 propósitos de nuestra vida. Y los 5 propósitos están, espero que se los vayan grabando de memoria, porque eso simplifica mucho su vida. No está en el bosquejo, pero hemos hablado acerca de la adoración, que es el primer mandamiento: amar al Señor tu Dios. Y eso se resume en la palabra adoración, el corresponder a Dios, ese amor que Dios ya nos mostró. El segundo, la hermandad, el amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí es donde empiezan los dolores de cabeza, porque estamos rodeados de gente que, así como tú y yo, somos imperfectos, tenemos rencores, tenemos adicciones, malos ratos, tenemos el genio que nos concede 3 deseos. Y bueno, aunque seamos felices, cuando discutimos con alguien más, como que esa felicidad sentimos que sale por la ventana. ¿No les ha pasado? No volteen a ver a nadie, pero a mí a veces me pasa que estoy bien feliz y pasa ahí un conflicto relacional, hasta andando en el freeway, se te atraviesan y la felicidad salió por la ventana y ya estás molesto. Entonces, ese segundo propósito, la hermandad, aprender a ser feliz con lo que Dios nos da. Y los otros 3, pues, es discipulado, que es el aprender directamente de Dios, que está basado en cuando Jesús nos dio la gran comisión y de hacer discípulos, enseñándoles, bautizándolos y enseñándoles todas esas cosas que yo os he mandado. Entonces está ahí en Mateo 28 versículos 19 y 20, por eso es necesario, si traen Biblia allí lo pueden buscar, corroborar. Pero a lo que voy es que de allí viene lo que es discipulado, después servicio, que es no solamente quedarnos aprendiendo, sino ir y poner por obra lo que ya aprendimos a alguien que es cristiano, alguien que es de la familia de Dios, ese servicio, ministerio. Y el último propósito por el cual Dios nos crea es el evangelismo, que es lo mismo servir, pero lo vas a hacer con alguien que no conoce de Cristo. Entonces, con esos cinco propósitos que Dios nos crea, esta serie es enfocada en el discipulado, aprender más, y le he titulado Los valores de encuentro de amor y amistad, para que nos vayamos dando una idea de en lo que creemos, por qué lo creemos, en qué parte de la Biblia está. Y en específico el día de hoy les quiero compartir acerca de las etapas del crecimiento espiritual. Las etapas del crecimiento espiritual, y es una de las pues motivaciones por las cuales he decidido iniciar esta iglesia, y la he decidido iniciar para toda la vida. O sea, es un proyecto que más que proyecto es obedecer a Dios, pero con esto en mente, el que si ponemos el dibujito de la familia, pero en realidad no son varios miembros, es uno solo, es un solo miembro de la familia que inicia siendo un bebito. Y después ese bebito va creciendo y se vuelve un niño, y allá anda jugando con al bat de béisbol, y mientras no le dé a su hermanito todo está muy bien. Y después sigue ya la juventud, ya ese niño va creciendo y ya ayuda en la casa, ya puede interactuar con los papás de una manera más de contribuir, ya no solamente consume sino también contribuye. Y finalmente llega a una madurez, y la madurez es el ya volverse un adulto y ya poder formar su propio hogar. ¿A qué voy con esto hablando espiritualmente? Espiritualmente Dios nos dice que así como este bebito que va creciendo, así también espiritualmente hay un nacimiento, hay ser bebito, después hay una infancia, ser joven, una juventud, y después hay que ser maduros. Y en eso quiero que nos enfoquemos en esta tarde. Y para eso vamos al primer punto, que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento sería cuando ese bebito nace espiritualmente, aunque ya sea una persona anciana o una persona entrada en años. Si no ha nacido del Espíritu, cuando lo hace, viene a ser un bebé. Y eso no lo digo yo, sino lo dice Jesús, y está ahí en su bosquejo. Y si traen Biblia también lo pueden buscar en su Biblia. Está en Juan 3, versículos 3 al 5. Y esta versión ahí está entre paréntesis, es la traducción del lenguaje actual, TLA. Y dice así: Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo?
¿acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí es un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Era un fariseo. Era un fariseo, una persona en aquel entonces en el pueblo de Israel. Los fariseos eran esas personas que el día de hoy serían los teólogos, aquellos que se dedican exclusivamente a estudiar la Biblia. Se van a una universidad y estudian de dónde viene la Biblia, estudian griego y hebreo para leer la Biblia en el original y entenderla aún mejor. Bueno, en el pueblo de Israel se conocían como fariseos. Y entonces Nicodemo, a pesar de ser fariseo, es ya entrado en años, o sea que ya era un maestro de maestros en la ley. Y sin embargo, por eso viene en la noche. Dice que vino en la noche y le pregunta Nicodemo a Jesús: ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? Y entonces Jesús le dice: ¿acaso puede entrar? Bueno, ese es Nicodemo hablando. ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Y Jesús le responde: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, ya se lo subrayé, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente cuando yo acepto a Jesucristo, hay personas que aceptan a Jesucristo así como les hablan acerca de la Biblia y en un momento, 30 minutos, les explican lo que dice la Biblia acerca del pecado del hombre que está separándolo de Dios, y entonces le dicen que pues con que confiese el pecado con su boca y crea en su corazón, con eso ya es salvo. Y esa persona dice: está bien, yo quiero hacer la oración, y la hace, y dice la Biblia que hay un nuevo nacimiento. Pero hay quienes no es solamente así media hora, hay quienes es un proceso, ¿no? Como que van a una iglesia, están escuchando, o tienen alguna amistad que sabe de la Biblia, que es cristiana, y entonces empiezan a hacer preguntas y les toma así como 3, 4 días. Hay quienes les toma 3, 4 meses, hay quienes les toma 3, 4 años, depende de cada persona. Pero lo que sí es que llega el momento en el que hay un nuevo nacimiento. Y si dice allí bien claramente que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es esto de nacer del agua? Nacer del agua, ahorita vamos a ver un texto adelante, es lo que es el ser bautizado. Obviamente aquí podemos ver más profundamente que el bautizo no es para niños, es para gente que ya sabe lo que está haciendo. Un niño, como les he comentado algunas veces, es alguien que no tiene pecado, porque la definición de pecado quiere decir que sabiendo hacer lo bueno y no lo haces. Eso está en Santiago 4:17, no está ahí en el bosquejo, pero ahí lo puedes anotar y verlo en tu casa. Santiago 4:17 dice: aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces un bebito pues no sabe qué es bueno y qué es malo. Ya cuando van creciendo los niños ya hasta se esconden para hacer lo malo, ¿verdad? O nos escondemos, dijo el otro. Entonces ya ahí ya empieza a haber un entendimiento. Y entonces cuando ese niño llega ya a una edad de 10, 11, 12 años, depende de la madurez del niño, empieza a entender y puede llegar a tomar la decisión de decir: ¿sabes qué? Yo me quiero bautizar. Para eso hay un ejemplo, ¿verdad? Marianita, de aquí de la iglesia, que está aquí en Panderos, ella ya se bautizó y tiene 11 años y ya se bautizó. Pero miren, vamos a Romanos 6, ahí está en su bosquejo, versículos 2 al 4, explica más acerca de ese nacimiento en el agua. Dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Acuérdense, el pecado es sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, ¿verdad? O sea, que si yo ya sé lo bueno, ¿cómo sigo haciendo lo malo? Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados juntamente con Él para muerte por el bautizo, ahí está subrayado, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto no quiere decir que nos tenemos que morir, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo es que debemos de morir, y lo subraya allí, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Aquí a lo que estamos renunciando es hacer las cosas en nuestra propia voluntad. A eso es a lo que se refiere con estar sepultado juntamente con Cristo. Cristo lo que vino a hacer aquí al mundo no lo hizo porque a Él se le antojara. Dijo Jesús, y viene en Juan, tú lo puedes leer, Juan capítulo 4, 5 y 6, repetidamente Jesús dice que Él lo que hace, lo hace porque el Padre se lo dice. Y dice: yo todo lo que hago, lo hago porque el Padre me lo manda.
Y a lo largo de esos 3 capítulos tú lo puedes leer y lo dice varias veces, que todo lo que Jesús hacía, lo hacía porque el Padre se lo mandaba. Entonces Jesús murió a su propia voluntad. Él, yo creo, y lo podemos leer allí en los evangelios, cuando él ya va a ser crucificado, él oraba y decía: Padre, que no, si es tu voluntad, que no pase yo este trago amargo, no quiero morir en la cruz. Era una muerte no solo dolorosa, sino era una muerte donde todo el pecado de toda la humanidad venía sobre de él, y él no quería tener contacto con el pecado. Entonces, de lo que se trata es de hacer como Jesús hizo. Jesús hizo la voluntad del Padre, y entonces el bautizarme es un simbolismo de cuando me sumergen en el agua, el que estoy siendo sepultado, o sea, muero a mi voluntad, y cuando salgo del agua nazco nuevamente, pero para hacer las cosas a la manera de Dios, no ser sabio en mi propia prudencia. Y aquí les puse ahí una notita, dice: el término griego baptisma se refiere al proceso de inmersión, es decir, sumergirse, y emerger se deriva del verbo bapto, que significa sumergir. O sea, el bautismo, en otras palabras, es una ceremonia pública en la cual tú le estás diciendo a Dios: acepto pertenecer a tu familia y renuncio a practicar mi pecado. De eso se trata el bautizarse. Entonces, ese bebito que veíamos en la fotografía que ahí viene en su bosquejo en la parte de atrás, ese bebito nace cuando decide el hacer la voluntad de Dios. Obviamente el bautismo no es para quien ya se porta bien, sino para aquel que obedece, para aquel que quiere pertenecer a la familia. Entonces, pues para ser parte de la familia, Jesús es el único Hijo de Dios. Lo leemos en Juan 3:16, Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Era el único. Todos nosotros somos adoptados, y para yo decirle a Dios: yo quiero ser adoptado, quiero llevar tu apellido, Señor, es ese proceso de ser bautizado, de morir a mi voluntad y nacer. Entonces, ya que el bebito llega o sea, espiritualmente nacemos para Dios, somos parte de su familia, empieza el segundo paso, que es la niñez. Ay, no sé qué tengo hoy, que ando muy trabado. La niñez. ¿Y qué es esto de la niñez? Dice 1 de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y le subrayé allí que para que crezcamos para salvación. O sea, una vez que yo nazco, no me debo de quedar bebito. No es saludable, tengo que ir creciendo. ¿Cómo crezco? A través de la lechita. Así como un bebito materialmente va creciendo cada que come, y hay algunos que: ay, Señor, ¿cómo come? El mío me está llevando a la bancarrota. Así también espiritualmente debo de comer. Miren, Mateo 18:2-3 dice: Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, y le dijo: les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Aquí también hay otra evidencia de que los niños no necesitamos bautizarlos, porque un niño ya pertenece a Dios, y aquí Jesús lo está diciendo. Entonces, espiritualmente aquí me está diciendo que debo de ser como un niño, voy bien, pero es nada más un tiempo. Cuando yo tengo un hijo y lo estoy alimentando bien, y ese niño está físicamente sano, el proceso natural de ese niño es que crezca. ¿Qué sucede si ese niño no crece? Y pasan 10, 15 años y ese niño no crece. Pues lo mandamos a la televisión y lo ponemos a trabajar, y le ayuda a Chabelo, ¿verdad? Chabelo ya está, todavía sigue saliendo Chabelo en la tele. Sí, yo no tengo cable, pero el amigo ya tiene bastantes añitos, pero se sigue vistiendo como niño, habla como niño, actúa como niño, pero es un viejo ron. Algo así nos pasa cuando espiritualmente ya debiéramos de ser adultos y seguimos vistiendo como niños, comportándonos como niños, teniendo berrinches de niño, teniendo gustos de niño. O sea, no hemos puesto por obra el evangelio. Entonces, el punto 3 es la juventud. El proceso natural de ir creciendo espiritualmente me tiene que llevar a seguir creciendo. Y en 1 de Corintios 13:11, y aquí me quiero tardar un poquito más, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño.
aquí me está hablando, es Pablo el que está escribiendo, de que la infancia espiritual es solamente una etapa temporal. Y eso es lo importante, tiene que ser una etapa, y entre más corta sea esa etapa, mejor. Ahorita vamos a ver por qué. Pero le subrayé ahí que dice que dejé lo que era de niño. Tengo que hacer un esfuerzo consciente. A diferencia del crecimiento físico, donde pues el niño nada más va comiendo y jugando y durmiendo, y físicamente pues su cuerpo va creciendo, espiritualmente no es así. Tengo que hacer un esfuerzo consciente, porque si yo nada más me quedo viniendo los domingos o el día que asisto a un grupo pequeño y semana tras semana, pero llego a mi casa y sigo siendo la misma persona enojona, gruñona, amargada, o sigo siendo el mismo ratero o el mismo adúltero, entonces de nada me está sirviendo. Tengo que poner por obra la palabra o la parte de la Biblia que estoy estudiando, que estoy llevando a la práctica. Entonces dicen por ahí que nosotros creemos la cantidad de Biblia que obedecemos. Eso es lo que te hace crecer. La cantidad de Biblia que obedeces es la edad que tienes. Por eso Jesús se enoja con los fariseos, porque los fariseos se sabían toda la Biblia de pasta a pasta. Bueno, ya lo he dicho otras veces, no eran pastas, eran rollos, ¿verdad? Se sabía todo el rollo, pero no obedecía nada. Y por eso Jesús se molestaba tanto con ellos, porque eran unos chabelos. Se sabían todo el rollo, pero no obedecían nada. Entonces, hay veces que empieza a pasar eso, que alguien que, hablando espiritualmente, empieza a estar enfermo. Se empiezan a enfermar. Y empieza desde el hecho en el que entre semana no tengo un tiempo devocional. Tengo que pasar tiempo. ¿Se imaginan si físicamente a nuestros hijos los alimentáramos nada más cada 8 días? ¿Cómo estarían? O sea, serían unos huesitos así, y que cualquier enfermedad ya los hubiera matado. Espiritualmente eso pasa. Cuando yo no leo la Biblia más que cada semana, entonces viene cualquier estrés de la vida, cualquier persona que me irrita y ya me enfermé. Entonces ya me caí. Y miren, esto lo dice en Gálatas, allí en su bosquejo, Gálatas 4 del 1 al 3. Dice, lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, y aquí se lo subrayé, es igual a cualquier esclavo de la familia, y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan. Y aquí volvió a subrayar, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasa con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Déjame analizar un poquito este texto contigo. Está diciendo aquí que no hay casi diferencia entre un niño y un esclavo de la familia. En aquel entonces que Pablo está escribiendo esto a los Gálatas, había esclavitud todavía, pero aquí vamos a aplicarlo a lo espiritual. Una persona que es esclava del pecado no se diferencia mucho a un bebito espiritual, porque a pesar de que el bebito ya es parte de la familia, dice aquí, se lo subrayé, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo, todavía tiene que haber alguien que lo cuide. Allí viene, mira, te lo leo, dice, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades. Eso es por lo que debemos de crecer, porque un bebito puede ser engañado igual que alguien que está esclavo al pecado. El yo volver a nacer no me hace lo suficientemente astuto. Si no me sé la Biblia, hay veces que no tengo el poder para reconocer que es el diablo mismo el que está enfrente de mí. Y decimos, no, pues cómo, si está re guapa, está re guapo. Pues sí, pero es el diablo que te está llevando a tentar. Te está tentando allí, te está queriendo llevar a pecar. Y como no tenemos suficiente Biblia en el corazón, no distinguimos con quién estamos hablando. Entonces me dice allí, y al final se lo subrayé, dice, los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Esa es la necesidad por la que tenemos que crecer. Porque el diablo va a utilizar a la gente que está a nuestro alrededor para amargarnos, para hacernos la vida difícil. Pero si nosotros somos bebitos y luego, aparte de ser bebitos, no nos alimentamos todos los días,
pues me voy a dejar llevar por la corriente de este mundo, y entonces voy a pensar que la Biblia es mentira, porque digo, pues si yo soy cristiano, pues sí, pero no tienes una relación con Dios, tienes una religión. Y Dios no llamó a que tuviéramos religión, sino que tuviéramos una relación. Aquí a lo que voy, es por eso que después de esta serie voy a traer la de 40 días en la palabra. El que debo de tener un tiempo devocional todos los días, aunque sean 10 minutos, que empiecen siendo 10 minutos, 5 minutos orándole a Dios y 5 minutos leyendo la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, es como Dios me habla a mí. Y poco a poco entonces empiezo a crecer porque voy leyendo, pero la clave está en que tengo que sacar la verdad espiritual que estoy leyendo y ponerla por obra. Así es como crezco. Si yo nada más voy leyendo acerca de ¿qué les gusta? De que dijo Jesús, antes les fue dicho que no adulteraran, pero ahora les digo que con desear a la mujer de tu prójimo ya adulteraste. Leo eso y digo, ay, pues eso es para el vecino, porque para mí no. Y sigo allí viendo en la calle a la vecina, o sigo viendo a los demás y teniendo pensamientos obscenos o pensamientos indebidos en mi cabeza. En realidad lo que leí nada más me sirvió para condenarme más, porque ya sé hacer lo bueno y no lo estoy haciendo. Entonces es por eso que necesito crecer. Es para mí una de las cosas que más ¿cómo decirlo? Dolor me hace sentir cuando veo personas que aceptan a Cristo, pero no hay quien los discipule, o hay alguien que les quiere enseñar, pero esos niños no quieren aprender por X cosa. Y digo niños espiritualmente porque todos somos adultos, pero a veces le damos más prioridad a otras cosas y decimos, no, es que estoy muy ocupado y no tengo tiempo, y no tengo tiempo. ¿De verdad no tienes tiempo? ¿No has comido el día de hoy? ¿No te has bañado el día de hoy? Tenemos tiempo para lo que es importante para nosotros. Todos los días nos bañamos, eso espero, ¿verdad? Para eso sí tenemos tiempo, porque lo vemos como una prioridad. Todos los días comemos porque pues, la solitaria nos hace que sea una prioridad, ¿no? Ya, échale, ¿no? Espiritualmente debemos de hacer un esfuerzo de decir, tengo que pasar tiempo con Dios, aunque sea 10 minutos al principio, pero 10 minutos en que no estés haciendo nada más que teniendo comunicación con Dios. ¿Te imaginas que el presidente Obama te dijera, te voy a dejar pasar a la oficina esa que le llaman el óvalo y te voy a dejar que platiques conmigo por 10 minutos? ¿Cómo estaríamos? Primeramente nos vestiríamos lo más, ¿no? Y luego yo creo que la noche anterior ni podríamos dormir, ¿no? De la ansiedad de que, vamos a ir a la Casa Blanca y vamos a entrar con Obama. No sé si se dan cuenta de lo que les quiero transmitir. O sea, Dios es mucho más importante que cualquier presidente. Y Dios quiere todos los días, a cualquier hora que tú quieras, en cualquier lugar que tú estés, pero que te concentres en Él, que entres y platiques con Él, que no esté la televisión prendida, que de verdad te concentres en Él. Después todo el día puedes andar corriendo y pensando en Él también, pero un tiempo exclusivo en el cual platiques con Él y luego escuches lo que Él te quiere decir a través de la Biblia. Eso es lo que nos va a hacer crecer, el poner por práctica. Mira, Hebreos 5 del 13 al 14 dice, son como niños recién nacidos. Aquí es Pablo, pero ya está molesto con los hebreos, ¿verdad? Dice, son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimento sólido. Esa es la definición de alguien adulto, que está acostumbrado a distinguir entre lo bueno y lo malo y decide hacer lo bueno. Esa es la diferencia, el hacerlo. De verdad, este texto te da la definición de alguien adulto, que a mí me gustaría que todos llegáramos a eso. Si es que no lo estás, que tú lo anheles con tu corazón. A cada día decidir hacer lo bueno. Todos los días desde que nos levantamos tenemos muchísimas decisiones que hacer, algunas chiquititas, algunas muy grandes. Que todas las decisiones que tengas que hacer las hagas hacia lo bueno. Desde que te levantas, a veces ya se me hizo tarde y entonces empiezan los gritos y demás. Toma la decisión de hacer las cosas como Jesús las hubiera hecho.
desde cómo le hablamos a nuestra pareja, desde cómo manejamos, cómo llegamos al trabajo y nos referimos a los compañeros de trabajo o a los jefes, si ya chismeamos, no chismeamos, si ya me cayó gordo, no me cayó gordo, si la soporto, no lo soporto. Todo eso son decisiones. Crecer, y mira, finalmente llegamos a la madurez. En el punto 4 es la madurez. Va creciendo uno y aquí, antes de entrar a bueno, déjame leer primero Efesios 4 del 11 al 14. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y aquí lo subrayé, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos allí a desmenuzar este texto porque trae unas palabras medio. Agarré esta versión porque pues es la más conocida. Estratagema lo que quiere decir es alguien que engaña, pero vamos primero con lo subrayado. Dice que él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, y luego va diciendo a fin de perfeccionar a los santos. O sea, el objetivo por el cual Dios pone estos 5 dones en los hombres que se acercan a Jesús es que edifiquen a esos pequeños. O sea, para ponerlo sencillo, un apóstol, lo único que significa la palabra apóstol es aquel que pone el fundamento, aquel que le explica a alguien lo esencial. Hay gente que tiene la habilidad de iniciar una iglesia y con unos poquitos empieza a hacer que crezca. Ese es un apóstol. O sea, alguien que empezó explicándole, también puede ser un apóstol, una persona que le explica a otra el ABC de la Biblia. Ese es un apóstol. Entonces, cuando escuchan la palabra de que, oye, el apóstol, don fulanito de tal, lo único que es una persona que sabe poner el fundamento, un arquitecto que sabe poner los cimientos. Profeta, la palabra profeta no quiere decir alguien que habla eventos futurísticos. Profeta lo que significa es alguien que habla de parte de Dios. Cuando tú estás leyéndole la Biblia a alguien más, estás cumpliendo con la labor profética, estás hablando palabra de parte de Dios. Entonces, a veces son eventos del futuro, a veces no. Pero cuando tú hablas con la Biblia en tu boca, estás siendo un profeta. Otros evangelistas, evangelio lo que significa son buenas nuevas. Entonces, un evangelista es aquel que va y le dice las buenas nuevas a los demás. Pastores, aquel que siente dolor por los que se pierden, aquellos que en otras palabras son como ovejas que están heridas, lastimadas, y viene el pastor y cura a esas ovejas, ese amor que siente. Y el maestro es aquel que tiene la habilidad de simplemente enseñar la palabra de Dios. O sea, maestros lo entendemos hasta en las escuelas normales, un maestro es aquel que enseña, ¿verdad? Entonces estas 5 funciones Dios las da, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, perfeccionar esos pequeñitos para que crezcan y sean adultos. En otras palabras, yo solito en la sala de mi casa, sin pertenecer a ninguna congregación, no voy a poder ser adulto, porque Dios planeó su familia para que ese bebito crezca y sea un hombre en el vínculo de la unidad, de la hermandad. He escuchado personas que dicen, no, yo no necesito congregarme, yo solito tengo una relación con Dios y leo, y sí, aprendes ciertas cosas, pero no por gratis dejó Dios dicho esto que está diciendo aquí, que vas a llegar a una adultez cuando te dejas formar por aquellos que Dios instituyó. Entonces, y aquí lo dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Tenemos que ir creciendo en unidad. Tiene que haber alguien que me enseñe, alguien que sea el evangelista, alguien que haga la labor de apóstol en mi vida, de profeta, de pastor, de maestro, y entonces voy a crecer. Entonces no puedo crecer yo solo, tengo que pertenecer a la familia. No puedo alcanzar la madurez yo solo, tengo que pertenecer a la familia. Entonces, ¿qué sucede cuando yo no estoy en una familia? Empiezo a ser niño, y dice que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina. Hay quienes, y lo he escuchado, dicen por ahí que todos los caminos llevan a Roma. En lo espiritual,
Bueno, tal vez la mayoría llevan a Roma, pero aquí no queremos llegar a Roma, queremos llegar a la patria celestial, ¿verdad? Al menos yo quiero llegar al cielo, no quiero llegar a Roma. Aquí a lo que voy es que tengo que saber estudiar la Biblia y aprenderla y ponerla por obra para poder llegar a una madurez espiritual. Mira, en Efesios 4, 23 y 24 dice: ustedes pueden cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad para corresponder a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. El madurar se logra al cambiar mi forma vieja de pensar y obedecer la Biblia. Es lo que me está queriendo decir este texto. Dice: ustedes deben de cambiar completamente su forma de pensar. Cuando voy renovando mi forma de actuar, mi forma de resolver los problemas, mi forma de desesperarme, es cuando empiezo a experimentar el crecer, el ser adulto. Dice: ¿cómo corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él? Ahí es donde radica todo, como les digo, el ir creciendo, el ir cambiando mi forma de pensar. O sea, como les decía, qué tanta Biblia sé y cuánta Biblia voy obedeciendo. Y finalmente, este es el punto que me entristece, el punto 5, que es el dejarse engañar. Una vez que tú eres parte de la familia de Dios, lo eres, para Dios ya eres su hijo y no vas a dejar de serlo. Pero sí puede haber la decisión de que yo decida dejarme engañar. Y es lo triste, que todos somos hijos de Dios, pero para explicárselos mejor, déjenme les leo 2 de Pedro 2, versículo 20 al 22. Está sencillo de memorizarse este texto porque está lleno de doces. Mira, 2 de Pedro, o sea, 2 Pedro 2, 20 al 22. Y sería bueno que te lo memorizaras, porque mira lo que dice: además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero si se dejan engañar con esas cosas, y hasta lo subrayé, y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Si se dan cuenta, lo que les subrayé allí son decisiones. Dice: si se dejan engañar con esas cosas, o sea, Dios no quiere que tú te pierdas, pero es una decisión que yo tomo. Dice: y además se dejan controlar por el pecado. O sea, ya es una decisión que yo tomo. Ya soy hijo de Dios, ya lo acepté, ya me bauticé, ya soy un bebito, tal vez ya soy un joven espiritual, pero aún así tengo la opción de yo volver de donde salí y dejarme engañar y dejarme esclavizar nuevamente por el pecado. ¿Qué va a suceder? Dice: quedarán peor que antes. Más les valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Así, esa persona demuestra la verdad del dicho. Y miren qué fuerte habla aquí. Dice: el perro vuelve a su vómito. Y también la verdad de este otro proverbio. Dice: el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Qué fuerte está esta palabra, pero es palabra de Dios. Y lo que me está diciendo es: ok, ya eres parte de la familia de Dios, pero si tú no le echas ganas, como les digo, nos quedamos chabelos y decidimos dejarnos engañar y dejarnos controlar por el pecado, lo que empieza a suceder es que yo pienso que voy bien, pero como no estoy en contacto con Dios, empiezo a vivir engañado. Y déjenme decirles que hay mucha gente que se especializa en esto, que agarran una parte de la Biblia y te hablan todo lo bonito de la Biblia y que todo es dulzura y amor, pero no te piden compromiso. Dios para todo pide compromiso, y el compromiso tiene que ir aumentando. En una casa, ¿qué opinaríamos? Y déjenme decirles que las he visto, casas donde el hijo ya tiene 18 años, pero no ayuda ni con dinero. Tiene 18 años y no ayuda ni siquiera a sacar la basura. Tiene 18 años y ni siquiera atiende su cama. No sabe hacer de comer, no trabaja. Estudia, pero pues nada más va a cotorrear porque de plano va así reprobando. No sabe ni qué va a estudiar más adelante, ni le importa trabajar. Y tiene 18 años el jovencito, pero es un zángano, en pocas palabras. Espiritualmente también puede haber zánganos. Gente que ya creció, ya se le dio la leche espiritual no adulterada, ya se le invirtió tiempo, ya
Y sin embargo, ese jovencito sigue de consumidor y no quiere ser contribuidor en la familia. Espiritualmente también se da. Entonces Dios siempre va a pedir un compromiso, así como nosotros padres vamos pidiendo que nuestros hijos vayan contribuyendo con la casa y que su madurez vaya siendo mayor, y ya cuando tiene 7, 8 años y ya puede aguantar la basura, mi hijo, a usted le va a tocar sacar la basura. Ay, no quiero. Usted también vive en esta casa, también come, ¿no? Y duerme aquí. Ayude a sacar la basura. Ay, que Dios nos pide un compromiso también. Al principio llegamos con Dios como emproblemados y Dios nos compadece, pero Dios nos va llevando un proceso donde ya nos dice, ok, ya te sané, ya estás mejor, ahora te toca como parte de tu proceso de sanidad empezar a contribuir. Y uno lo empieza a poner por obra y empiezas a decir, realmente soy feliz. Me gusta esto de ser parte de la familia. Un hijo sano emocional y físicamente que contribuye a la familia se siente parte de ella. Déjenme decirle que por eso los jovencitos entran en pandilla. Lo que están buscando esos jovencitos al momento de andar en las gangas en la calle es una familia que los adopte, que muchas veces no la tuvieron en su casa por divorcio o por diferentes adicciones o problemas, y entonces andan buscando a qué pertenecer. Y entonces crean su propia familia, obviamente con propósitos de pandillerismo, de destrucción, pero eso es lo que busca la gente, el pertenecer. Y parte de pertenecer es que tú vas a contribuir, es como te sientes que perteneces a algo o a una familia. Entonces Dios nos pide que contribuyamos en su familia. En Mateo 24, del 15, y luego me salto al versículo 24, dice así: Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo: porque vendrán falsos profetas y falsos mesías y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Vuelvo a reiterar, el nacer de nuevo es algo que puedo perder si así lo deseo. El nacer de nuevo es algo que puedo perder si así lo deseo. Aquí Jesús me está diciendo y me está advirtiendo. Aquí fue cuando le están preguntando a los discípulos acerca del fin del mundo, y Jesús se los dice: va a venir gente que los va a querer engañar, y si ustedes se dejan, los van a engañar. Gente que les habla acerca de que todo es dulzura, todo es miel en hojuelas, Dios te va a dar dinero, tú nada más cáete con tu lana, Dios te va a mandar un costal, y nada más nos hablan de una parte y nos la hablan distorsionada. Dios lo que quiere es que yo lea toda la Biblia, la interprete correctamente y la ponga por obra, que es lo más importante, ponerla por obra. Así que mi objetivo como pastor es no darte el pescado, sino enseñarte a pescar. Y este es uno de los primeros pasos: entender que el venir a la iglesia es tan solo una parte. Es como el niño que va a la escuela, pero en sí no es el objetivo. El objetivo es crecer. ¿Cómo sé cuando un joven ya se convirtió en adulto? Medítalo ahí en tu cabeza. ¿Cómo sabes cuando un niño ya se convirtió en adulto? ¿Cuál es uno de los características físicas de que un niño ya, o un jovencito ya no es jovencito, ya es un hombre? Por la capacidad de reproducción, ¿verdad? Diferentes culturas, diferentes tradiciones, es cuando ese niño dejó la pubertad y se volvió hombre, porque ya tiene la capacidad de reproducirse. Espiritualmente es lo mismo. Cuando tú espiritualmente tienes la capacidad de reproducirte, es que ya eres maduro. ¿Cómo eso de que la capacidad de reproducirte? ¿Cómo espiritualmente es eso? Cuando empiezas a sentir dolor por los que se pierden. Allí empiezas a decir: yo quiero ayudar en la familia de Dios, porque Dios, ese es su más primordial dolor, el que la gente se va a perder, se va a ir al infierno si no hay quien les predica. Entonces, cuando tú dejas de pensar en lo tuyo y le dices a Dios: ¿qué es lo que a ti te duele, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Y entonces Dios te dice: duele, haz algo por esos que se están perdiendo. Y entonces empiezas a sentir ese dolor. Allí es donde tú dices: wow, ya me quiero reproducir. Y entonces reproducirte espiritualmente, ¿qué es? Que estás dispuesto a sacrificar tal vez tu novela por ir a la casa de la vecina a predicarle o a compartirlo, a leerle la Biblia, o tal vez vas a tener que dejar de hacer tu hobby favorito
En mi caso, déjenme decirle que me costó mi hobby favorito, que era tener mi carro bien arreglado, y lo pulía y lo enceraba y le compraba llantas y le metía dinero. Y Dios me dijo: qué poquito es lo que deseas, ¿por qué no quieres más? Y el compromiso tuvo que ir creciendo hasta que el dolor por los demás no me dejaba disfrutar lo que mi egoísmo quería. Y allí es donde te das cuenta que estás listo para crecer, para ser un adulto. Termino haciendo un resumen. Dios quiere que nazcas espiritualmente, pero allí no lo es todo. Sí vas a ser salvo si tú aceptas a Cristo, pero Dios quiere que tú seas un adulto, que Él te pueda bendecir como un adulto que eres, darte las llaves del carro y decir: mira. O un niño que lo queremos mucho, nuestros hijos, y no les podemos dar las llaves del carro si no tienen 16 años o más, porque se pueden matar, no saben para qué es eso. Muchas veces por eso Dios no nos puede bendecir a toda la capacidad, porque si nos bendijera y nos diera el dinero o lo que queramos, nos olvidamos de Él. Por eso dice Dios: no te puedo bendecir como tú quieres, porque no estás en la edad apropiada. Entonces el nacimiento, la niñez, la juventud, la madurez, y finalmente no te dejes engañar y empezar a contribuir con la familia espiritual. Ya te voy a invitar a que cierres tus ojos. Voy a hacer una oración para terminar y después de allí una oración para recoger nuestros diezmos. Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias porque realmente tu plan es perfecto, Señor, y tu Biblia no se contradice, y tú tienes una aventura hermosa para todo aquel que quiere aceptarte, y no solamente aceptarte, sino seguir creciendo en compromiso hacia ti, seguir avanzando y avanzando hasta llegar a ser adulto y entonces ser utilizado tanto en tanto. Señor, tú dijiste: a la verdad la mies está lista, pero los obreros pocos. Señor, tú tienes tantas bendiciones que nos quieres dar. Tú eres un Dios que, por más que pudiéramos imaginar, nuestra imaginación se queda corta a comparación de los planes que tú tienes. Señor, queremos ser esas personas. Ayúdanos a empezar a desear en nuestro corazón el hacer tu voluntad. Padre, en esta hora depositamos en ti nuestros problemas, nuestras ansiedades. Señor, si nunca te hemos dicho que queremos ser hijos tuyos, te lo decimos en esta hora: queremos ser hijos tuyos. Pero Señor, después de allí queremos el crecer para que podamos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor, para que podamos experimentar realmente tu bendición en toda la capacidad, poder servir a otros, evangelizar a otros, ayudar a restaurar otras vidas, familias. Tanto dolor que hay en el mundo. Queremos ser instrumentos tuyos, dejarnos usar. En el nombre de Cristo Jesús, úsanos, Señor, y ayúdanos a crecer. Amén.